Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en este día. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Estamos contentos, gozosos en el Señor, porque el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Amén. Isaías 7:14. El Señor nos va a hablar, hermanos, a través de su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, el Señor me dio esta palabra para compartir la verdad y hacerles saber que Dios en su misericordia se ha manifestado a su pueblo para restaurar. Él es el principio de todas las cosas, hermanos. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que nuestra vida nada más es ser cristiano y vivir una vida nomás así. No, es mucho más allá. Quiero llevarlos etapa por etapa a lo que Dios ha hecho con su Hijo amado, que es Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Aquí en el libro de Isaías, el título se llama El principio y el fin. Jesús, el Hijo de Dios, nació por medio de María, sabemos, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Este es el principio de la venida de Jesús cuando empezó. Vino a restaurar al pueblo de Israel, amén. Vino a hacer un cambio, aleluya. Pero, como dice la Biblia, a los suyos vino y a los suyos lo rechazaron. Pero aquí nos va a decir el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Aquí esta profecía, hermanos, el Señor ya la mostró al profeta Isaías. Todavía, nos ayuda, hermano, con esa letra, por favor. Todavía, hermanos, eran miles de años, todavía no estaba Jesús, para el hombre no había nada de que iba a venir el Mesías, pero Jesús vino como el Mesías, nació, no como los reyes que muchos piensan que le ponen esa cama, sino Él vino como cualquier ser humano, ¿verdad? Humilde. Él nació en un pesebre, pero Él vino, hermano, como dice la palabra, 100% Hijo de Dios y 100% hombre, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros lo que tenemos que aprender en la palabra del Señor, que ya se había profetizado la venida del Señor, y esa es la primera venida. Jesús vino a restaurar a Israel, pero Israel no aceptó a Jesús como Mesías, como Rey. Pero viene la segunda venida, hermano, y vamos a leer paso por paso, porque el Señor me decía, mi pueblo desconocen lo que yo he hecho por ellos. Y realmente muchos cristianos no conocen lo que Jesús hizo. Jesús ya vino a restaurar, a querer unir, como dice como la gallina que vino a recoger a sus polluelos, pero Israel desechó a Jesús, sino lo tenía nada más como un profeta, sino Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor. Vámonos en San Mateo capítulo 1, 18, 24. Yo quiero que la palabra toque sus corazones, porque esta palabra, hermano, tiene que pasar de su generación a generación. Quiero decir que ustedes, como van a ser un día padres y como padres de familia, les tienen que decir a sus hijos, ¿qué hizo Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué somos cristianos? ¿Verdad? Ya vimos que Jehová Dios le reveló que iba a venir Jesús, pero no estaba, como decir, tuvieron que pasar años o siglos para que la palabra se cumpliese. Amén. Dice San Mateo capítulo 1 a 18, así dice la palabra del Señor. Dice, el nacimiento de Jesucristo, dice,
Fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, pues como matrimonio, como pareja, antes que se juntasen, estaban desposados, ¿verdad? María y su madre con José, antes que se juntase, y se halló que había concebido del Espíritu Santo. Primero vimos en Isaías que se habló de Jesús. Ahora vemos que María está embarazada, pero por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice 19, José, su marido, como era justo, José era un hombre temeroso, humilde, y no quería informarle, ¿verdad? Infamarle, gracias, hermana. No quiso decir que María había pecado, ¿verdad? Que era una adúltera. No quiso decir eso. Quedó callado. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y versículo 20 dice, y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella engendrado, dice, del Espíritu Santo es. Hermanos, vemos, hermanos, que ya Isaías, multitudes de años o tiempos, se habló, ¿verdad? Isaías ya había sabido que Jesús iba a nacer, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que discernir que ya que el Mesías llegó a venir a restaurar a la nación santa. Pero hoy en día, hermanos, realmente muchos cristianos eso en poco no lo ven. El Señor puso en mi corazón a traer esta palabra para hablarles a ustedes, iglesia del Señor. Lo que hizo Jesús de venir a nacer fue para obrar en cada uno de nosotros un cambio. A través del rechazo de Israel, nosotros como gentiles pasamos a ser nuevamente Israel. Pasamos a ser la nación santa. Tenemos que volver a entender que somos el nuevo injerto, el olivo injertado en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes son ungidos por el Espíritu Santo. Somos llamados por el Señor. Si usted me dice, no soy judío, no, pero eres espiritualmente judío. Somos un pueblo de Dios escogido, porque Jesús dio la vida por todo aquel que le aceptó. Jesús dio la vida por todo aquel que es llamado a ser hijo de Dios, ¿verdad? Como nosotros, hermanos, ¿verdad? Sabemos que el que no conoce a Cristo es creación del Señor. Nosotros este día, Dios nos quiere hablar, hermanos, y entiendamos que Jesús dio la vida por amor, por las multitudes de las naciones, por la humanidad. Dios dio la vida por la India, que aún en ese país hay idolatría. Dios dio la vida por muchos países que son idólatras a dioses ajenos. Pero Dios lo que quiso decir a través de su sacrificio, diciendo, he aquí, estoy yo aquí. Yo los quiero salvar. Hoy en día, hermanos, vemos la idolatría que hay en muchos lugares, que ser cristiano los matan. Por ser cristianos, yo estaba mirando que a una muchacha que aceptó a Cristo, una musulmana, le quitaron el pelo como hombre. Vemos, hermano, que todo afecta en la vida de muchos hombres por seguir a Cristo. Vemos que en México sacaron a un pastor de su casa porque no quiso servir a la adoración, a esa idolatría del pueblo donde era él. Pero Jesús, hermano, dio la vida por todos. Pero dice la palabra del Señor que hay dos caminos. El camino estrecho, el camino a Cristo Jesús. El camino ancho es el camino al pecado. Por eso aquí la palabra del Señor nos enseña, hermano, ¿verdad? El versículo 20 dice, y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer,
que lo que en ella engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él nos salva de nuestros pecados. Yo quiero invitarles y hacerles saber, hermanos, que el Señor dio la vida para que nosotros no nos fuéramos al infierno. Él dio la vida para restaurar nuestro caminar, hermanos. Yo los invito en este día, en este momento, a que tú recapacites y entiendas que tu vida no te pertenece, sino es del Señor, hermano. Dice, aleluya, dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, perdón, el 22 dice, todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, profeta cuando dijo, ya ven, el profeta de quién es, Isaías. Muchos años se profetizó de Jesús, y al acontecer de los siglos, Jesús nació sobre María. Dios ya hablaba de su Hijo, que vino a salvar a la tierra. Hermanos, yo los invito a entender algo que ustedes muchas veces piensan. No, yo voy y aplaudo, yo oigo la palabra. No, servir a Dios es honrarle, hermano, por ese sacrificio. Muchas iglesias, hermano, es bonito lo que hacen, pero muchas iglesias no están honrando al Señor, porque están poniendo su vida más que nada en las famas, ponen las cosas nada más en lo terrenal. Pero Jesús dio la vida, hermano, y el Señor me hablaba en mi corazón que nosotros tenemos, hermano, que tener temor a la palabra del Señor. Iglesia del Señor, es tiempo de seguir a Jesús. Es tiempo de vivir en el caminar cada día de nosotros honrando al Señor. Dice el 23, he aquí la Virgen concebió y dará luz a un hijo y se llamará nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Dice el 24, y despertando José en sueño hizo como el ángel que del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hermanos, el punto es que ya Jesús vino la primera vez. El título de la predicación se llama El principio y el fin. El principio es de que ya Jesús vino a restaurar al reino, pero el reino de Israel lo rechazó. Hoy en estos tiempos Jesús vino a restaurarte a tu vida y a mi vida. Pero si muchos de nosotros no le recibimos y no caminamos bien delante de Dios, vamos a ser dejados. Vamos a ser, hermanos, juzgados ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya dio la vida por nosotros, hermanos. Mire, hermano, ¿sabe cuántos cristianos están jugando en el reino del Señor? Mucho. ¿Por qué? Porque su mirada nada más es, hermano, es vivir una vida media. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, hermano. Dios es celoso, hermanos. Vámonos en el libro de San Mateo, capítulo 27, San Mateo 27, acompáñenme, hermanos. Dice el versículo 57, me acompañan, hermano. 57, ¿qué? Libro San Mateo 27, 57, vamos a leer al 61. El Señor me dio estas palabras, hermano, para que quedara en su corazón, hermano. Dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato le mandó que le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro de nuevo que había labrado, aleluya, en la peña. Después de hacer rodar la gran piedra, entrada al sepulcro, se fue y estaban ahí María Magdalena y a otra María sentada delante del sepulcro. Ya ve, hermano, el Señor
Ya aquí lo sepultaron, ¿verdad? Fue crucificado, lo metieron en un lugar donde meten a todo cuerpo o toda persona que moría en un sepulcro, y como hoy. Antes eran cuevas allá en Israel, aleluya. Aquí ya el Señor expiró, dio su vida por nosotros en la cruz. Es la primera venida, lo que el Señor me decía. Porque muchos dicen, no, yo he estado escuchando varias personas, no, ya Jesús ya no va a venir, ya nos va a juzgar. Otros dicen, otras religiones, no. Dicen, Jesús va a venir 2 veces más, no. Vamos a empezar a oír la palabra del Señor. Por eso el Señor me decía que tenía que predicar esto. Porque muchas doctrinas, falsas doctrinas, están metiéndose a hablar la venida del Señor a su manera y no conforme a la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Vámonos en el libro de San Marcos 16:9, por favor. San Marcos 16. Amén. Vamos a leer del 9, dice, 16:9 dice. Dice así la palabra del Señor. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo de ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Mire, hermano, el Señor se le apareció a María, a su mamá y a María Elena. No le creyeron. Vamos en 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a otros, ni aun ellos creyeron. Hermanos, no creían. Vamos leyendo el 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó su incredulidad y la endureza de corazón, porque no habían creído que lo que había visto y resucitado. Vemos, hermanos, en esta parte que Jesús resucitó al tercer día. Él vino a la primera venida por su pueblo a tratar de restaurarlo, pero como sabemos, la palabra de Dios, muchos judíos ortodoxos no creen que Jesús era el Mesías. Otros sí creen, pero dice aquí la palabra del Señor, el versículo 15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomando en las manos serpientes, y le vieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. 19, hermanos, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba. Fíjense, hermano, este es el punto que yo quería llegar. Jesús resucitó al tercer día y se apareció al pueblo. Esa es la primera venida, ¿verdad? Que Él ya resucitó, ascendió al Señor, dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, aleluya, y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, está Jesús sentado a la diestra de Dios. Yo quiero decirte, hermano, que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Él ya vino la primera vez. Él viene la segunda bien por el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuál es el punto que Dios me dio esta palabra? Hay que reconocer, hermano, que ser cristiano es más allá. Es un compromiso con Dios. Yo quiero invitarte, iglesia de Dios, a que tú te entregues al Señor de corazón. Jóvenes,
El Señor está sentado a la diestra del Señor, abogando por nosotros, aunque le fallamos. Pero en la venida del Señor va a venir, el Señor va a venir por su iglesia, el que murió en Cristo, hermano, va a ser el primero que va a resucitar, y después nosotros, que vamos a descender con un cuerpo celestial, no con esta materia, este cuerpo. Pero dice la palabra del Señor que en esta venida del Señor, Él va a ser juez. El problema es que la iglesia no está bien, iglesia. El problema es que nosotros hemos fallado al Señor porque aparentamos ser cristianos, pero nuestras actitudes son otras. Porque, hermano, yo como me decía mi pastor, se pueden esconder del pastor, de la pastora, se pueden esconder de todo aquel amigo, amiga, primo, tío o los hermanos, pero nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Todo lo que hacemos, Dios mismo nos va a juzgar ahora, porque en este tiempo Dios nos ha dado la oportunidad de un arrepentimiento. Dice aquí la palabra del Señor, y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba. El Señor está arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, esta es la primera venida, pero falta la segunda, que es donde la iglesia no está preparada de recibir al Señor. Es la segunda venida donde la iglesia no está preparada para que nosotros podamos ascender, porque la palabra de Dios habla sobre Mateo, sobre 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite, mas las insensatas no tenían aceite. ¿Qué quiere decir? Muchos cristianos no tienen aceite, no están espiritualmente llenos de la palabra, no están caminando en santidad. El punto de esta palabra es que al principio ya hizo el Señor su nacimiento y murió por nosotros. Pero la segunda venida va a venir como juez a juzgar a vivos y a muertos, y a pequeños y a grandes, dice la Biblia. Yo te quiero hablar con la palabra, iglesias, para que entiendas, hermanos, que la venida del Señor está cerca, y muchos de nosotros no estamos preparados. Porque no hemos soltado el mundo, no hemos soltado el pecado. Porque dice la palabra del Señor, sin pan y santidad nadie verá al Señor. Vámonos en el libro de Apocalipsis, hermanos. Aleluya. Apocalipsis 21:8, aleluya. Apocalipsis 28. 21:8, hermanos. 21, amén. Capítulo 1, vamos a leer del 1 para entender al 8, hermano. 21. Apocalipsis capítulo 21, por favor. Del 1 al 28. Amén. Del 1 al 8, perdón. Amén, amén, amén. Mire lo que qué hermoso dice la palabra del Señor. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dice, tierra pasaron y el mar ya no existía más. Quiere decir, hermano, que va a haber un cambio en la tierra, en la primera tierra que estamos. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice el 2, y Juan vi la ciudad, la santa ciudad, dice, y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, y después como una esposa ataviada para su marido. Ahí vamos a quedar. Hermanos, esto va a cambiar la tierra. Se va a destruir la tierra, hermano. La Biblia lo dice. Ya no va a existir el mar. Imagínense, hermano, si se acaba el agua, el hombre perece. Quiere decir que va a haber pasado una circunstancia o una catástrofe en la tierra que estamos. Esta es la primera tierra que Dios hizo. Lea el libro de Génesis, capítulo 1. Va a pasar algo y la iglesia no se da cuenta, hermano.
La iglesia está soñando todavía, hermano, que va a ser casa, que va a ser dinero y no se preocupa por la salvación. Muchos están pensando metas de que hasta el 2030 van a seguir con su empresa, No, hermano. Iglesia del Señor, el Señor está por venir. Estaba viendo, hermanos, el Señor me dio una palabra que estuviéramos orando porque algo va a pasar en la falla San Andrés. Y yo miraba que no sé en qué parte del oriente, no sé si es China o Japón, se hizo un gran boquete en la tierra, se fueron casas para abajo. Quiero decirte, hermano, que Dios ha hablado, se está cumpliendo. Dios ha hablado, se está cumpliendo, hermano. La tierra va a cambiar. Aleluya. Dice el versículo 2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Nosotros tenemos que estar dispuestos en santidad, no en pecado, iglesia. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quiere decir que ya el Señor va a tenernos como único pueblo santo. Ya no va a haber pastores, Él va a ser el único pastor. Él es el único Dios, ¿verdad? Dice el 4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la tierra, Él vino, sabemos, a restaurarnos. Pero ya aquí, hermanos, el Señor nos enjuagará nuestro llanto. Ya no va a haber dolor. Ya no vas a estar pensando que tengo cáncer. Ya no vas a estar diciendo que tengo esta enfermedad. Porque allá Dios obrará. Tendremos un cuerpo celestial. Allá va a haber sanidad. Allá no vamos a estar pensando por los viles. No. Allá va a haber amor, misericordia. Allá va a haber un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Aleluya. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y será mi hijo. Quiere decir, hermano, que ustedes tienen que pelear su salvación. ¿Cómo, pastor? Tienen que vivir en santidad. Tienen que alejarse del pecado. Tenemos todo que cambiar nuestra vida, hermanos. Dejar de hacer lo malo. Sabemos lo que es malo y sabemos lo que a Dios le agrada, lo bueno. Hermano, allá no va a haber pecado. Dice la palabra del Señor, hermano, que nos va a juzgar a todos. Amén. Pero el cielo y tierra nueva va a estar el pueblo en santidad, el que se santificó, el que buscó a Dios de corazón, hermano. Porque dice el 7, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Cómo vas a vencer, hermano, pastor? ¿Cómo venzo, pastor? Es que tú camines a buscar a Dios, que te entregues tu vida a Dios en santidad, hermano. Hay muchos hermanos en todo el mundo, cristianos, con un pie en el mundo haciendo lo malo y otro pie en la iglesia. Y de apariencia estamos adorando a Dios y aleluya. Pero sabe el Señor que tú no eres fiel al Señor. Y Dios me hablaba a mi corazón que en Él no habitará cosa inmunda. Del 8, porque ahí está todo lo que no es. Aleluya. Gracias, pastora. Vamos al versículo 8, hermano. Y quiero que me ayuden todos a leerlo. Amén. Esto es lo que no es. Dice, pero los cobardes e incrédulos
los abominables, los homicidas, y los fornicarios, y los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de, aleluya, fuego, que es la muerte segunda. El pecador va a ir directo al infierno, hermano. Señor, es que yo seguía, caminaba contigo, pero va a decir, Señor, pero andabas pecando. Mirabas pornografía, aún tomabas, aún te drogabas, aún ibas al casino, aún eras infiel, andabas con de adúltero, ibas con los brujos y tantas cosas que hay cristianos que practican el pecado, hermano. El Señor, en esa venida que ya vino el Señor, nos va a recibir a aquellos que hemos perseverado en caminar con Dios. Yo escuchaba a una hermana y otros hermanos también que he escuchado que Dios va a venir, que Jesús va a venir 2 veces, hermano. No, es una vez y es todo. Solamente una vez va a venir el Señor, porque ya Él vino, hermanos, y dio su vida la primera vez. Esta vez que venga, va a venir por su iglesia, irreprensible, sin mancha ni arruga alguna, sin pecado, hermanos. Amén. ¿Qué significa resurrección bíblicamente? La resurrección de Jesús, dice, la creencia central del cristiano de que Jesucristo, tras ser crucificado y morir, volvió a la vida al tercer día. Aleluya, tercer día. Dice, con un cuerpo glorificado, la victoria definitiva de Jesús sobre el pecado. Aleluya, ¿verdad? Que murió su cuerpo físico, pero vino un cuerpo celestial, ¿verdad? El tercer día. Dice el pecado y la muerte, dice, confirmando su divinidad, su poder, su gloria, que en ese cuerpo es celestial. Dice, ofreciendo la esperanza, la vida eterna a los cristianos, ¿verdad? Él ya murió por nosotros, pero depende de nosotros llegar allá con el Señor. El significado, la palabra, la venida de Jesucristo ahora. La segunda venida de Jesucristo, se cree que la fe cristiana fundamentalmente de que Jesús regresará a la tierra de manera física, visible, ¿verdad? El cuerpo celestial, ¿verdad? La palabra lo dice. Y glorioso para juzgar al mundo y resucitar a los justos y establecer su reino final. El Señor viene por un pueblo, hermanos. De cualquier lugar, aquel que se santificó, que caminó el Señor, vamos a estar allá. Pero también Dios va a resucitar, hermanos, a los vivos, a los muertos que murieron en Cristo, pero también Dios no va a juzgar a los justos como a los pecadores. El Señor me habló en mi corazón, iglesia, créanme, que la iglesia pentecostal está viviendo una vida mediocre cristianamente. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra no lo hacemos. Quiero terminar con San Mateo 24 y 29, 36. Acompáñenme, jóvenes, a leer la palabra. Amén. Dios nos quiere hablar. San Mateo 24. Sí, San Mateo 24, 29, por favor. Aleluya. Esa no es la tuya. Dice así. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Fíjense, hermanos. 24, 29. Fíjense lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Y muchos lo toman, eso es puro cuento. No. Escrito está que va a pasar. Es la palabra del Señor. Dice, inmediatamente después de la tribulación, aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, no va a haber luna. Dice, y las estrellas caerán, dice, habla que va a caer meteoros, se habla que la tierra se va a quemar. Esta es la primera tierra que se habla, donde habla Apocalipsis.
Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aleluya. Entonces aparecerá el señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus y las tierras y verán al Hijo del Hombre viendo sobre la nube del cielo con poder en gran gloria. Dice, hermano, ¿por qué lamentará la tierra? Porque muchos han estado en una idolatría, engañándose. Están engañándose muchos hombres que en su idolatría. Hay muchos cristianos, hermanos, idolatrando que no va a venir Jesús. Aquí habla que va a venir. Y esta va a venir para juzgarnos por todos los pecados. Por todo lo malo, hermanos. Yo quiero decirles, hermanos, con temor y temblor, que nos pongamos a cuenta y caminemos santidad. Porque el Señor, hermano, nos va a juzgar. No importa tengas 10 años sentado en la banca. No importa tengas 15 años, 20 años sentado en la banca de la iglesia. Pero si no estás bien con Dios, Dios te va a juzgar. Aleluya. Dice el 31. Dice, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta. Ajuntará a sus escogidos. ¿Quién va a juntar a sus escogidos? A los que vivieron en santidad, de los 4 vientos de todo el mundo, desde una extrema del cielo hasta el otro de la higuera, aprender, dice, y la parábola, cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas, ¿verdad? A las puertas, iglesia del Señor. Es tiempo de buscar a Dios de corazón. Dejemos de estar jugando con Dios. Se va a oscurecer la tierra. Se va a caer meteoros. Le dicen estrellas, pero son meteoros que va a caer la tierra. Va a haber un caos, hermano. La gente va a decir, Diosito, Diosito, ahora sí. Y no es Diosito, es Dios. Dios, ayúdanos. Dios, mira. Va a haber un caos en la tierra, hermanos. Y sabe, en ese momento, hermano, ya no va a haber esperanza para uno. Porque Dios te está dando el tiempo de arrepentirte. Dios te está dando el tiempo de cambiar tu vida. Hoy este día el Señor me habló a mi corazón que hoy muchos rechazan esta palabra, aún cristianos que conociendo la palabra la rechazan porque piensan que su vida sí y Dios nunca va a venir. Muchos dicen, no, es que ya muchos me dicen la venida del Señor. Él está por venir, hermanos, solamente que no queremos entenderlo. El Señor pone en mi corazón esto, iglesia, que nos sometamos a la palabra del Señor. Es tiempo de orar, de buscar al Señor más. Es tiempo de dejar el mundo, porque el mundo se va a acabar, hermano. La tierra, sus afanes, sus placeres. Como Juan vio esa tierra santa, un cielo nuevo, una tierra nueva. Ahí es la esperanza. Cambia, iglesia. Jóvenes que nos miren por las redes sociales, nos oyen, cambien, busquen al Señor. Pastores, hay que volver a la senda antigua, es de buscar al Señor juntos. Somos un mismo cuerpo en Cristo. Es dejar la diferencia, es dejar la envidia, el celo, porque la grey de Dios. Es tiempo de poner la mirada en el Señor, iglesia. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que esa palabra llegue al corazón de muchas vidas, Señor, y vuelvan a ti, Señor. Porque tú vienes a esta segunda vida, a esta segunda tiempo de esta venida. Vendrás a juzgar, Señor. Vendrás a juzgar a pequeños y a grandes, a muertos y a vivos, Señor. Y, Señor, solo ten misericordia de todos nosotros, Señor, si hemos fallado.
Ayúdanos a llegar, Señor, y alcanzar la meta, llegar a tu presencia. Ayúdanos a no desviarnos a nuestra derecha y a nuestra izquierda, Señor, sino llegar a tu presencia, Señor. Señor, te pido, Señor, que guardes nuestra entrada hasta salida esta semana. Líbranos de todo peligro, Señor. Líbranos de toda redada, líbranos de todo accidente, líbranos de todo mal, Señor, que hay en estos tiempos. Pon ese vallado a la iglesia, pon ese vallado a la congregación, Señor. Y también te pedimos, Señor, que guardes la hermana Verónica, porque tú pones mi espíritu a orar por ella, ayúdala. Solo usted sabe si está enferma, Señor. Solo usted sabe sus circunstancias, sus luchas, Señor. En tus manos la ponemos al hermano Luis. Bendícelo, ayúdalo, Señor. Ayúdalos, te los encomiendo en tus manos, Señor. Así también te pedimos, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Y seas tú bendiciendo esta semana nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos que nos des la fuerza de permanecer firmes en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Cristo dice amén. Salude a su hermano. Amén.